Bueno, al estudiantado de Argentina y Americana 2, bueno, seguimos con la saga de Rosas, en este caso el ascenso y la hegemonía, que es la clase para mañana. Eh, Ahora paso a dar algunos elementos importantes para acompañar la lectura que ustedes tienen que realizar del texto de Franklin y Hellman, la construcción de un liderazgo político, como el de Rosas, pero les voy a leer un fragmento primero. Dice: la objetividad en historia es cosa relativa y entre nosotros suele servir apenas de cómodo pretexto para eludir la responsabilidad de un juicio, cuando no para arrojar papeles todavía polvorientos u opiniones ajenas a la cabeza del paciente lector, sin decir, a la postre, nada que pueda interesar a la historia. Este es otro libro de Rosas, de Usaniche, visto por sus contemporáneos. Este es un autor que también escribió San Martín, visto por sus contemporáneos, y hace una comparación entre su propio libro de San Martín y el de Rosas, e incluso ya en la introducción hace un paralelismo con la vida de San Martín, y destaca la importancia que Rosas dio a las intervenciones que San Martín realizó para nuestra nación, ¿no? Que fue uno de los primeros, digamos, en reconocerlo. Bueno, estaba visto ya que él había sido un acérrimo opositor político con Rivadavia, y bueno, sin embargo, me refiero a San Martín, ¿no? Sin embargo, bueno, es importante destacar, ¿no es cierto?, sin caer en extremos, la importancia de algunos líderes políticos, sujetos históricos con los cuales Rosas mantuvo un diálogo. Sin embargo, sin olvidarnos, por ejemplo, la importancia de San Martín, ¿no? Ya en Francia, en su Boulogne-sur-Mer, el apoyo, ¿no es cierto?, que le transmite a sabiendas de lo que podría significar para nuestro territorio el ingreso de la flota anglo-francesa en nuestras tierras. Bueno, en la vuelta obligado. Voy a compartir el texto. Bien. Si ya pudieron realizar la lectura de Ternavasio y de los dos textos, bueno, este también tiene elementos históricos, obviamente, del proceso, y pasamos entonces a cuáles son los planteos. Este es el capítulo 10. Van a encontrar que en las explicaciones los autores se van a remontar a explicaciones que ellos dan en los capítulos anteriores, pero la coherencia no se pierde. El sistema de Rosas y su dinámica histórica. Bueno, en principio hay un elemento central que es el origen, ¿no es cierto?, de un Rosas estanciero, un Rosas propietario, un Rosas que va a estar va a intervenir y se va a involucrar con compromiso en distintos momentos importantes de la historia, ¿no? Como por ejemplo de las invasiones inglesas. Entonces, lo que se proponen los autores es tratar esto del sistema de Rosas, ¿no? Cuáles son los rasgos característicos y la forma de gobernar y de relacionarse con los distintos actores sociales, ¿no?, y políticos. Esto de que hablamos del rosismo, ¿no?, como algo que necesita mucho más elementos que quede solamente supeditado al análisis de caudillo o caudillismo, ¿sí? El Rosas estanciero, bueno, eso ya está claro, que él, bueno, ya en 1810, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando escriben las instrucciones, da cuenta de la importancia del ordenamiento que debe haber en las tierras. ¿Por qué? Porque, bueno, ya a partir de la Revolución de 1810, que se estimula un desequilibrio económico, por lo tanto, este desequilibrio económico, principalmente para el propietario, eso es como un peligro, y también una libertad, cierta libertad que abundaba en las pampas,
o en las campañas, digamos, ¿no? De personas de los sectores subalternos, campesinos, o gauchos, que pasaban de tierra en tierra sin instalarse, aunque veían con peligro la instalación en las tierras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por un lado es la expansión ganadera, ¿no? Y la fomentación, el pensamiento de instalar este tipo de instrucciones para controlar, ¿no es cierto?, cualquier tipo de invasión en las tierras y también generar una producción, que esas tierras se pongan a trabajar. Y esto lo cierra el autor a lo último, cuando al final dice esto de que el género, que Rosas generó las condiciones que determinaron, ¿no es cierto? No solo un crecimiento económico de la élite, con claridad, sino también la instalación de un capitalismo agrario pampeano. Bueno, estas instrucciones no tienen que ser vistas, según el autor, eh, como una forma de dominio extremo de Rosas, sino que era un hombre en ese momento con una historicidad, con un contexto concreto, en la cual obviamente, al ser propietario, en ese caso, él, para esos momentos, él está a cargo de las propiedades que eran de su madre. Bueno, tiene que ser responsable y no perder sus propiedades, ¿sí? Bueno, luego seguimos con el texto. Aquí toda la cuestión esta de las propiedades de Rosas, ¿sí? Luego acá el siguiente es Rosas, representante de una clase propietaria o líder popular. Y acá volvemos a esto de las antinomias, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, es un representante de la clase propietaria, pero no por ello deja de ser un líder popular, ¿sí? Y acá los autores, bueno, esto digo yo, ¿no? Pero acá el autor hace un recorrido breve, no muy extenso, una cuestión que ya estuvimos charlando, que ya pudimos ir dialogando, pero que también la tenemos que tener siempre presente, que es cuál fue digamos, la historicidad que se generó luego, ¿no? La historiografía que ha dicho bueno. De Lynch casualmente cita esto de el patrón caudillo, que es algo que ya habíamos tratado, ¿sí? Asimismo, la biografía de Lynch es muy importante porque tiene fuentes precisas. La corriente revisionista, que no es una escuela historiográfica específicamente, pero que sí, al poner en tela de juicio la historia cientificista, la que nosotros hoy conocemos como la historia oficial, que es la historia que desarrolló Mitre como primer presidente liberal, bueno, al poner en tela de juicio esa historia, bueno, y por supuesto, siendo Rosas ese absolutista, despótico, dictador, bueno, se pone en tela de juicio esa historia, entonces por lo tanto se va a desentramar y va a aparecer un Rosas como un líder de una nación y que específicamente frente a la defensa de las invasiones extranjeras. Eso es lo que dice, ¿no? Y asimismo, cuando cita a Sarmiento, no a Mitre, el autor, en la obra El Facundo, bueno, cuando Sarmiento reconoce, ¿no es cierto?, que Rosas fue quien logró, ¿no?, sostener un gobierno popular. ¿Mm? Por supuesto, están en contra de un gobierno popular. Ellos, ¿no? Sarmiento, Mitre, pero terminan reconociendo esto, ¿sí? Bueno, luego la intervención política de los sectores subalternos, ¿no? Y acá el autor habla de la importancia, cómo interviene los sectores subalternos en la política, ¿no? Ya sabemos que esto viene ya desde 1806, 1807, ¿no? Y comprender la emergencia, o sea, cómo emerge el rosismo, ¿no? La importancia de la movilidad, ¿sí? Cuando digo cómo emerge el rosismo, bueno, está claro que ya desde 1820, como veníamos diciendo, ¿no?, con la crisis, creo que ahí es el momento importante porque muestra una estrategia política,
¿no? Él, desde la campaña, sosteniendo la gobernación, mientras tanto se van generando las prácticas, las primeras leyes de la feliz experiencia. Luego tenemos la otra fuente que él da, que son las instrucciones a los mayordomos de estancia, ¿no? Esta cuestión de la obsesión, ¿no? de ordenar, de hacer un ordenamiento del trabajo y que nada quede librado al azar. Entonces, bueno, esto forma parte de las prácticas propias del modo de producción capitalista, ¿sí? Cualquier modo de producción tiene como un disciplinamiento y eso va a estar. Bueno, Artigas también, no de esta manera, pero de otra manera sí también y está claro que, bueno, forma parte luego de lo que se conoce dentro de eh, todo este gran eje que es el orden, ¿sí? Eh, la dinámica histórica del rosismo y entenderlo en su historicidad. ¿Mm? Bueno, luego podemos pasar aquí esta imagen que también está en el texto de Ternavasio. Ahí el autor va a decir que en este sentido la orientación de las políticas implementadas durante el primer gobierno hacia la base de la pirámide social tuvieron diferentes direcciones. ¿Cuáles son? Y son dos. Una dirección, ¿no?, al restablecimiento del orden y la disciplina social, de modo que la persecución de bandidos y salteadores se transformó en una clave prioritaria en la acción gubernamental. Aquí juega importante los jueces de paz, ¿sí? Y por otro lado, decisiones, digamos, destinadas a reparar la situación de las familias pobres, ¿sí? Esos son las dos orientaciones políticas sociales en el primer gobierno de Rosas. Mientras tanto, la Iglesia es, ¿no es cierto?, la institución en la cual se va a, digamos, a garantizar la base de territorio político, ¿no?, de esa sociedad restauradora. Y otra tercera dirección es consolidar sus relaciones con la población afrodescendiente. Luego, el autor, al final del capítulo, habla, ¿no?, de Pérez, que es uno de los intelectuales que se va a encargar, ¿no es cierto?, de poner sobre palabra escrita el vínculo social, ¿no es cierto? No es este intelectual, digamos, forma parte de los sectores populares, sin embargo, logra hacerlo, ¿sí? Lo realiza. Entonces, y asimismo, Pedro de Angelis, ¿no es cierto?, que es el intelectual que va a disputar con los intelectuales de la uno, ¿no?, el principal intelectual del rosismo que le va a disputar a la generación romántica, ¿sí? Entonces, uno se va a encargar de eso y el otro de expresar más los sectores populares e incluso la mujer. Pero acá ya me estoy adelantando un poco, pero bueno, hasta aquí tenemos esa tercera dirección, ¿sí? La cuestión de los afrodescendientes van a ser, ahora voy a otro, van a ser quienes van a sostener, digamos, en la campaña la política de Rosas, el poder, ¿sí? Pero asimismo van a recibir eh, políticas sociales mediante el orden y el disciplinamiento, ¿sí? Lo que define las acciones de Rosas no es ni la defensa sistemática de los sectores propietarios, ni la de los sectores populares, sino la construcción o reconstrucción del orden social y político y su lugar liderando ese proceso. ¿Qué es esto? Es un poco lo mismo que cuando pensamos en la coyuntura política de 1820. A él se le ofrece y dice, no, yo no, pero sí se pone, no por encima, pero entre las dos posturas, ¿no?, de ese quiebre político que hay en 1820, bueno, sin embargo, es digamos, la pata fundamental de la reconstrucción política, ¿sí? Reconocida incluso por Sarmiento, como decíamos recién. Bueno, y a partir de Buenos Aires logra también imponerla en la Confederación, así que no queda ninguna duda que él reconstruye política social
y económicamente del país. Rosas y los indios en las Pampas y los indios Rosas. Bueno, acá nuevamente se puede desarrollar un poco más lo que plantea Ternavasio, que es la cuestión de la frontera, visto como una imagen, primero no una imagen idílica del indio combativo constante que intenta salir del yugo colonial, sino más bien, primero eso por un lado, por otro lado, que no era la frontera era siempre una trinchera al estilo, digamos, guerras mundiales, de constante enfrentamiento y muerte hasta que se termine la contienda, sino que la frontera era un ámbito, incluso una frontera natural que es el Salado, un ámbito, en el caso de la provincia de Buenos Aires, un ámbito de intercambio, ¿sí?, económico y también cultural, ¿sí? De hecho, luego lo vamos a ver con Silvia Ratto, que el autor lo cita, ¿no?, que son estas prácticas políticas que los propios caciques van a implementar en esta. Tengamos en cuenta también que Rosas llevó adelante, a través de la Confederación, que bueno, era una forma, postura, asimismo construida con pactos, mediante el pactismo. Bueno, las negociaciones y los pactos con los caciques indios siempre van a estar, ¿sí? ¿Sí? Y, por ejemplo, para ello, ¿no es cierto?, el autor habla de Pedro de Angelis, ¿no?, y la colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de la provincia del Río de la Plata, ¿no?, que, de acuerdo al autor, esto es como una fuente clave para entender, digamos, el proceso del intercambio y la cuestión de los indios, ¿sí? Por supuesto que Buenos Aires extiende la frontera, porque eso es un hecho fáctico que lo tenemos, ya se sabe que eso sucedió. Hubo una extensión de frontera, pero mediante negociaciones, ¿sí? Por otro lado, el apoyo que los indígenas también van a realizar, uno es Cafulcurá, y dice: las relaciones de Rosas con los diferentes caciques estaban diferenciadas y personalizadas, ¿sí? Silvia Ratto, y ahí el autor cita a Silvia Ratto con tres puntos que están en la página 407. Estaban los indios amigos, los indios aliados, ¿no es cierto?, y con otros que no había ni amistad ni alianza, pero sí había un intercambio y una legitimidad y un respeto a través del intercambio de obsequios, lo cual puede mostrar como un comportamiento de respeto y legitimidad. Silvia Ratto es una autora que nosotros incorporamos está en la biografía ya desde el año pasado, desde hace 2 años, perdón, al respecto, ¿sí? Así que con esos 3 puntos de la página 407, bueno, nada, yo no tengo que decir todo lo que ustedes tienen que encontrar, pero esos son los elementos importantes. Luego, Rosas, los líderes provinciales y la organización nacional. Bueno, aquí volvemos un poco a 2 clases atrás, como decíamos, ¿no? En esa clase decíamos nosotros, esto es de ahora, pero lo vamos a tener presente siempre, el tema de caudillos y caudillismos, al menos hasta que veamos el fin del rosismo y si quieren un poco más, ¿sí? Volvemos entonces a Enrique Barba, que es un autor que tuvimos que tratar, ¿no? Por un lado, la postura que Barba tiene es más bien de un Rosas caudillo personalista, patrón, ¿sí? De que implementa un régimen vertical, ¿sí? Y es bastante lapidario, ¿no es cierto?, con Rosas, ¿no? Entonces dice: Buenos Aires encontró en Rosas el más porfiado y celoso defensor de sus privilegios. Esto no es desacertado, defendía los intereses de la provincia de Buenos Aires.
Su obra paciente, minuciosa y contundente fue la de un artífice. Con los prejuicios y con las pretensiones de un auténtico porteño, fue tejiendo la malla sutil pero fortísima con la que envolvió al resto del país. Hay mucho más de Barba respecto a Rosas, ¿sí? Bueno, después por otro lado, la convicción, dice el autor del federalismo. ¿Y cuál es el federalismo que existe en el rosismo? Bueno, es un régimen político más conveniente, era aquel que se adecuara mejor a las características de la sociedad para garantizar la preservación del orden. ¿Sí? Siempre supeditado a esto, ¿no? Esa era la forma de garantizar el orden, a través de la confederación. Por otro lado, ahí los autores, respecto a la confederación, van hacia Chiaramonte, que es otro especialista intelectual del litoral, que analiza muchísimo, uno de los mejores autores respecto a la política económica del litoral. Bueno, para él, respecto a las interpretaciones del caudillismo, que lo entendían como un sistema político contrario a la conformación de la nación, basado exclusivamente en liderazgos militares y carente de estructura institucional. ¿Sí? Sin embargo, aunque para Barba el caudillismo no es, digamos, un elemento de una política institucional, republicana más bien, para Chiaramonte en este caso sí es el caudillismo aportó y fue la estructura política, ¿no?, para dar continuidad a una estabilidad. Hay un momento muy bueno que es en la página 413, ¿sí?, donde habla de la organización llamada federal, ¿sí?, pero que en realidad se trataba de un tipo confederal, en la que las partes conservan una buena cuota de sus atributos de estatidad, cediendo al gobierno confederal solo algunos de ellos, como las relaciones exteriores y la dirección de las guerras. Que acá luego el autor lo dice, ¿no?, que la delegación a las funciones de política exterior no fue algo nuevo o no fue algo propio de Rosas, sino que más bien, ¿no?, como incluso las facultades extraordinarias, sino que más bien ya en el gobierno de Martín de Rodríguez, la provincia de Buenos Aires va a contener estos atributos. Bueno, luego, por supuesto, que hay elementos importantes para la Confederación que está supeditado específicamente al liderazgo, a las personalidades, a los sujetos históricos coetáneos a él, que van a ser López en Santa Fe, ¿sí?, y Quiroga. En un momento, Ternavasio, en el capítulo 5, dice, ¿no?, que estos tres en un momento estos tres, que era el auge del federalismo, por decirlo así, ¿no?, va a haber un choque en la relación de fuerza de estos tres, y que Rosas es el que prevalece y es el que se queda con ellos. Sin embargo, no es tan desacertado, porque luego, asimismo, digamos, la muerte de Quiroga en el 35 y luego la muerte de López en el 38, 1800, obviamente que ya deja más en un retroceso, ¿no? Aunque las provincias del interior tampoco hacia ese momento tenían líderes fuertes o contundentes como los que luego, como los que, digamos, lo van a derrotar a Rosas. De hecho, hay una alianza estratégica fuerte con potencias extranjeras para terminar derrotando a Rosas. Así que, y en el norte, el bastión, el caballito de batalla es Heredia, ¿no?, uno de los representantes de la Santa Federación, ¿sí? Esto ya lo vimos antes. Bueno, la delegación de la representación exterior de las provincias al gobernador de Buenos Aires no era una invención del rosismo, sino que recogía una tradición previa forjada,
así en la década de 1820, tanto Martín Rodríguez como luego Las Heras y Dorrego habían cumplido esta función. Clarísimo, ¿sí? Luego, en Rosas, ante las naciones del mundo. Bueno, ahora, ¿qué hace Rosas respecto a esto, no? Tiene en sus manos algunas cuestiones. Primero, ya la relación con Inglaterra comercial, ¿sí? Tengamos en cuenta 1824 la deuda con la Baring Brothers, ¿sí? Y el camino hacia un intercambio que llega a ser incluso, dice, un 40%, un 13% en 1840 con Estados Unidos, ¿sí? De exportación, que luego va a ser ese famoso triángulo del mercado, del modelo agroexportador, ¿sí? Inglaterra, Estados Unidos, bueno, Argentina, Inglaterra y Estados Unidos, ¿sí? Ya ahí hay un avance, una tendencia hacia Estados Unidos, en términos económicos, en términos de ideas también, con Sarmiento, con el propio Dorrego, ¿sí? Y ni hablar en términos económicos, ¿sí? Luego tenemos, bueno, creo que es aquí, en este momento, donde se trata la cuestión de las tratativas y la buena diplomacia que va a mantener Inglaterra con Argentina o Argentina con Inglaterra a través de las negociaciones que realiza Rosas con el británico Parish, ¿sí? Es un proceso que va, ¿no es cierto?, entre 1824 y 1832. Tengamos en cuenta que en el momento de 1824 es cuando Gran Bretaña reconoce en ese tratado de amistad la independencia de Argentina, ¿no es cierto? Y ahí, a partir de eso, bueno, el comercio. Sin embargo, las buenas relaciones, ¿no? Es un tratado de amistad que, como habíamos dicho, el privilegiado es Inglaterra, dice, ¿no? Con las naciones europeas, pero el privilegiado es Inglaterra. Luego, otro tema crucial para la conciencia nacional y para tratar es el tema de las Malvinas, ¿sí? Hay un alemán, Luis Bernet, que en 1833 es enviado por Rosas, ¿no? Y para ir a empezar a realizar, ¿no?, el comercio, la producción de caza y pesca, ¿sí? Esto es una situación, bueno, lo de las Malvinas también es una situación, es un recorrido histórico que atinge prácticamente toda la historia de nuestra nación, incluso antes. Llegado el periodo rosista, sucede esto, es importante, y le dio las implicancias de Rosas sobre las Malvinas, también esto de, ante la deuda no paga por Baring Brothers, la concesión casi perpetua para ello, eso es algo que quedó ahí, digamos, como un punto para analizar, ¿no? Y, bueno, otra cuestión que le tocó a Rosas en el caso de las relaciones con el mundo, yo creo que acá también entra la batalla de la vuelta de obligado, ¿no? No como relación, pero sí que como una acción militar concreta de defensa de la soberanía. Y por último, un proyecto poco pensado quizá, o poco mencionado, que tenía Rosas de volver a de dar esa territorialidad que hubo hasta el proceso de 1810, ¿no? Y volver a ese territorio amplio que incluía Paraguay. No sucedió, o al menos Rosas no llegó a poder implementarlo. Pero puede tomarse como una integración, ¿no es cierto? Volver a integrar, ¿no es cierto? Si uno lo analiza desde lo fáctico de lo sucedido, de lo que sucedió, bueno, en la lógica de la confederación, está claro que se podría haber, está claro que podría haber sido un proyecto concreto. Después, Rosas Caudillo, bueno, acá otra vez, esto dice, bueno, los actores en un momento está muy bueno cuando interpretan, dicen, bueno,
Si vamos a usar peyorativamente, como utilizó la historiografía, como utilizó cierta historiografía, como utilizaron en la generación romántica, y no podemos hablar de un horror sagrado. Tiene que estar por fuera de lo peyorativo, para no caer en ello, ¿no? Sin embargo, está claro que sí, que fue un caudillo, que fue un líder popular y que también lideró la élite y lideró a todos los sectores, con quienes no podía, a través de pactos, a través de alianzas, a través de estrategias, a través bueno, eh, de favores, bueno, a través de todo un entramado político, sin duda que fue un caudillo. Ahora, la cuestión de importancia, bueno, como siempre decimos, los jueces de paz para ordenar y disciplinar el trabajo en las estancias, la religión. ¿Mm? Las disputas, luego, creo que de todo esto ya estamos bien. ¿Era entonces su caudillo? Replantearemos el interrogante. Rosas solo puede ser calificado así si se despoja el término tanto de las connotaciones peyorativas como de toda pretensión de explicar su autoridad sin los recursos institucionales que lo hacían posible y lo legitimaban. ¿Sí? Y la cuestión tampoco se resuelve apelando a otro recurso retórico tan impreciso y ambiguo como es el clientelismo. ¿Mm? Bueno, Lynch, ¿sí? Patrón peón. Bien, las disputas en la opinión popular. Bueno, las disputas en la opinión popular, si no me equivoco, es el último. Ya había adelantado un poco esto porque es, ¿no? Que es la guerra de opinión. ¿Mm? Por un lado, ¿no es cierto?, los diarios que están, en las cuales se manifiestan, digamos, en la prensa de Montevideo, incluso en la prensa de Valparaíso, no es casual, están los exiliados, ¿no es cierto?, en Uruguay, ¿no?, y en Chile, Sarmiento, Alberdi, Gutiérrez en Chile, Mitre en Montevideo, ¿sí? Y tenemos, bueno, ahí dice el Caracero, el Lucero, perdón, el Grito Argentino en Muela Rosas, ¿sí? Y luego, del otro bando, del lado rosista, tenemos, como ya dije, Pedro de Ángelis con el Lucero y Luis Pérez con el Negrito. ¿Mm? A través de, bueno, en Pedro de Ángelis se destaca esto de las prácticas propias que Rosas realizaba como un habitante de campo. Él nunca dejó de ser, digamos, un habitante de campo, era rural, no era un ser urbano. ¿Sí? Asimismo, ¿no?, ahí el Torito, los muchachos, el Toro de Once, bueno, la Negrita, el Gaucho, ¿no? Y todo esto como símbolos, ¿no?, que generan un vínculo con un otro que no es desigual, ¿no? Ese otro que son los sectores populares no se ven distinto a Rosas, ni Rosas se quiere mostrar distinto a ellos. Evidentemente, forma parte, ¿no?, de todo ese entramado de la sociedad restauradora y la importancia que Luis Pérez realiza sobre la participación de los afrodescendientes y de las mujeres, ¿no?, afrodescendientes, ¿no? Se ve el buen trato que hay sobre ellos en un territorio, en un país que, bueno, tiene un antecedente que fue la asamblea del año 13, ¿no?, de empezar a garantizar lo que hoy conocemos como derechos sociales, ¿no?, y romper con la descolonización, lo cual no significa romper con el racismo. ¿Sí? Bueno, estos son los elementos del autor. Creo que es un texto que enriquece muchísimo la temática, ¿no?, de la clase. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias.